Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo coloquio educativo, una plática entre amigos relacionados con la educación. Quisimos hablar hoy del tema de discriminación, un tema que pienso yo ha estado en boga en los últimos días, pero siempre ha existido. Creo que es un tema que siempre ha existido, la discriminación en general, se habla un poco de racismo en temas mediáticos, por un caso que ocurrió hace algunas semanas en Estados Unidos, donde unos policías asesinan a una persona y se hizo todo un movimiento a favor de los derechos de las personas, que pienso yo es algo absurdo que se siga luchando por el derecho a ser libre en este siglo XXI, ¿sí? Pero también pienso que la discriminación en algún momento dado hemos sido todos partícipes de ella de alguna u otra manera. Hablo de discriminación en el amplio sentido de la palabra, hacia cualquier grupo social, hablo de clases, hablo de razas, hablo de sexos, hablo de preferencias, y entonces todos hemos participado de alguna u otra manera o sido víctimas también de la discriminación. Entonces, aquí es, si nosotros desde el aula no hacemos algo, esto no va a parar y cada vez los resultados creo que van a ser mucho más graves. Entonces, ¿qué desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio, en un aula con tantos o pocos alumnos, podemos hacer para que la sociedad del futuro empiece a ser un poco diferente? Insisto, la discriminación no es un tema nuevo, es un tema que se pone en boga en los últimos semanas, días, meses, por una cuestión mediática, pero siempre ha existido. Y pues doy la bienvenida al maestro Jorge Muñoz, maestro Alfonso Alderete, maestro Alonso Gutiérrez, bienvenidos. No sé quién quiera ayudarnos y compartir su experiencia, su opinión respecto al tema. Muchas gracias. Tiene cerrado el micrófono. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Adelante. Perfecto. Entonces, mucho gusto saludarlos, licenciado Juan, mis colegas, Jorge, Alonso, un abrazo fraternal, muy grande, aunque sea a distancia. Qué gusto ver a gente tan exitosa y gente tan comprometida con la educación como son ustedes. La verdad es un placer estar aquí con este equipazo de colegas. Y pues mira, Juan y compañeros, el tema de la discriminación, bien lo decías, no es algo nuevo, es algo ya que tiene su historia, bastante historia, digamos, la historia de la humanidad. Sin embargo, pues estos últimos días se ha acentuado más, ¿no? A nivel internacional, a nivel mundial, por todos los eventos que han existido. Pues en un primer momento podríamos como iniciar, ¿qué entendemos por este concepto de discriminación, ¿no? Yo creo que una primera intervención podría ser, ¿a qué le llamamos discriminar? Discriminar, yo creo que todos tenemos en la misma línea, vendría siendo como un trato, dar un trato desigual a otra persona por algún motivo específico. ¿Cuáles son esos motivos que generalmente o frecuentemente se repiten? Pues es el tema cultural, social, económico, étnico, religioso, político incluso, y una serie de gamas de aspectos que la misma sociedad te va mostrando esa connotación de discriminación. Y no se diga en México, que es un pueblo con raíces totalmente autóctonas, indígenas, y sin embargo, pues no hemos aprendido nosotros a poder valorar estas culturas, y en ocasiones no solo no valoramos, sino rechazamos y discriminamos a la gente, ¿no? Ahora, desde el punto de vista educativo, estudiantil, en el aula, cómo vive los alumnos esto? Pues esto es muy, muy grave, colegas. Yo les quiero compartir que México, al menos en el 2018, 2019, no creo que nos hayan quitado el honor de ser el primer lugar a nivel de bullying en el mundo. México pertenece a la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde aproximadamente están como 72 países. Bueno, de esos,
México es el primer lugar del bullying a nivel internacional. Entonces, en el aula, imagínate qué tipo de exclusión van a tener los alumnos con otro por los motivos que hemos platicado. Y aquí la tarea tan grande es los educadores, ¿qué podemos hacer, no? Porque ya seguramente nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación no les interesa entrarle derecho a este tipo de problemáticas. Más bien ellos trabajan para otra cosa, trabajan para vender, para consumir. Y si en esa parte de vender generan estereotipos donde la discriminación sea muy clara y sea muy notoria, a los medios no les interesa. Es más, lo van a promover este tipo de acciones discriminatorias con tal de promover, con tal de tener ganancias. Pero entonces es un reto muy grande para la familia y para los educadores. Sí, a final de cuentas es el mercado el que pareciera que está marcando cuál es la forma, los criterios, lo que se tiene que realizar y no tendría que ser específicamente el mercado el que nos diga qué es lo que se tiene que hacer en el aula. Pero son tantas las señales, los bombardeos mediáticos que existen y que obviamente impactan en nuestros alumnos y que también impactan en nosotros porque de manera inconsciente nosotros tenemos esos estereotipos, tal como lo comenta Alfonso, esos estereotipos bien marcados, ¿no? Por ahí, aunque parezcan memes y a manera de broma, pues estuvieron compartiendo, por ejemplo, lo de la leche Lala, ¿no? Que te ponían, ¿cuál comprarías si viene una familia morenitos y una familia de güeritos? O sea, para entrar en la discusión. Pero a final de cuentas, todo eso es trasladado en el aula. Yo que he estado en diferentes contextos en pública, les puedo decir que cuando haces una lectura, por ejemplo, en la clase de historia y dicen la palabra indio o indígena, inmediatamente voltean con un alumno, ah, mira, como tú, y se empiezan a burlar. O sea, sin saber la perspectiva que es de los antepasados, que ellos tienen más valía incluso que nosotros en estas tierras, y pues tienes que empezar a hablar de todo esto, ¿no? Porque si no, empiezan a identificar de una manera errónea el término, los propios adolescentes, ¿no? Y ese ahí de tratar con pincitas para evitar ese tipo de situaciones discriminatorias, porque la SEP lo maneja y lo maneja muy bien en los reactivos, por ejemplo, los maestros que van a ingresar al sistema público. Se manejan muchos reactivos con respecto al típico niño que es acosado, que es indígena, es de un pueblo originario y habla una lengua indígena y es acosado por los demás. ¿Cómo lo resolvería el maestro? Y yo creo que esa es una preocupación de hace tiempo, pero queda en el papel, porque ya desafortunadamente a la hora de llegar al aula el acoso sigue existiendo, hablando desde esa perspectiva, no digamos en cuestión física. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos pusieron un apodo en su momento y tuvimos que luchar con esas situaciones por una cuestión física, por una cuestión material? Y no es como luego a veces lo reducimos en los comentarios entre los amigos de que, ah, es que los muchachos ahorita no aguantan nada, antes nos tirábamos carro y ahora no aguantan nada. No, o sea, es una situación que hay hasta suicidios por ese tipo de situaciones. Es una situación bastante delicada y que tenemos que atender, ¿verdad? No sé qué piensen ustedes. Sí. Bueno, yo creo que gran parte del problema gira alrededor de la empatía. Todo esto desde el 2000, desde el año 2000, que se vino esta ola de crímenes y violencia, que muchos lo llegamos a vivir. Ahí marcó un parteaguas en la sociedad, porque nosotros somos de la generación que jugamos en la calle, que poníamos las piedras y era la portería de súbete al árbol. Cuando se viene todo esto, esta juventud o la nueva sociedad ya creció más encerrado en casa por estas situaciones. Entonces, ahí ya crecieron ellos viendo la violencia en la televisión. Pero esta es solamente una parte. Yo creo que la otra depende nuevamente de la empatía.
cuando no hay una preocupación por el prójimo, no te importa, o sea, lo vas a ver como un objeto. Y yo creo que esta insensibilidad es la que va transformando o va adaptando en el camino ciertos puntos donde ya, por ejemplo, las cuestiones materiales, las marcas, que si tu papá gana tanto y el mío tanto, entonces yo creo que esto se va incrementando y se transforma en lo que estamos viviendo ahora, tanto en el aula como en las calles. Ok. Entonces, básicamente pudiéramos decir que es una cuestión pues, de valores. Sí, es una cuestión de arraigo, definitivamente, de valores, ¿no? Como dices, Juan, yo hace rato, bueno, hace unas horas terminaba de evaluar unos exámenes de los muchachos de la universidad y les hacía una pregunta con respecto a qué valores rescatarías de nuestros antepasados indígenas, porque analizábamos un texto que es el Huehuetlatoli, que son los consejos de la antigua palabra, y me preocupó que muchos, a pesar de haberlo visto en el contenido, no mencionaban, pues rescataría los valores, rescataría esto, o sea, pareciera que no es un tema muy necesario en estas generaciones y que necesitamos mucho recuperar a los adolescentes, a los estudiantes de universidad, de normales, que es algo relevante, incluso hasta las mismas autoridades. Ahorita con lo de la pandemia, se están preocupando mucho en lo académico y cómo vamos a regresar y nadie está pensando en esta cuestión emocional y mucho menos en la discriminación. Yo creo que mucha gente va a regresar, ahora que no tomando el discurso oficial de la nueva realidad, sino sí será una nueva realidad, pero económica de muchos, ¿no? A lo mejor el que tenía una chamba segura ya no la va a tener, ya va a regresar con menos. No sabemos cuál va a ser la nueva perspectiva social que se tenga después de regresar todo esto y qué va a traer en todo ese alboroto con los adolescentes. En cuanto a ese sentido. Oye, Uh-huh. perdóname, Jorge. Tomando la cuestión de esto que mencionas, una cuestión económica, ¿no tendremos algo nosotros también de participación en que se siga dando la cuestión de la discriminación? Porque mucho en el discurso es estudia para que no seas un nadie, o estudia para que te vaya mejor en la vida, para que puedas vivir bien, o no estará mal el discurso que damos como sociedad, porque digo, puede haber una persona sin ningún título académico con una suficiencia económica como para tener una familia adecuadamente, ser una persona con valores, ser una persona humilde. No, y me he dado cuenta que también, digo, en todos lados pasa, pero también me he dado cuenta que entre los niveles más altos, que se supone que son más educados o más estudios o más títulos tienen, pues a la mayoría de esas personas les falta un poco de esta empatía de la que hablaban ahorita. Así es, generalmente, no todos, obviamente, pero sí generalmente tienen una visión hacia el pueblo o hacia la clase media o hacia abajo diferente. ¿No será que en el mismo discurso de como ya estudiaste, ya eres superior y puedes estar mejor que otros, o como tú ya estás en prepa de colegio y el otro está en prepa pública, pues tú eres mejor que él, o no estaremos vendiendo una mala idea nosotros mismos? ¿Me permites, Ver, Juan? No sé si me escuchan bien ahí, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Fíjate que ahorita que decías, sí, adelante. ahorita que decía Jorge y Juan, estaba recordando. La verdad, voy a decir algo con todo respeto, sin ofender a nadie ni a ninguna sociedad, pero yo creo que Nuevo León y la zona norte del país tiene su característica propia. Es decir, tiene muchos valores muy positivos, pero también tiene otros valores que son un área de oportunidad muy grande. Es decir,
el regiomontano de cepa, el regiomontano prototipo que hizo crecer esta ciudad el siglo XIX, el siglo XX, que empujó para que fuera la ciudad industrial más importante de México y quizás Latinoamérica, ese prototipo se basó en ciertos valores. Digo, para nadie es desconocido los valores de los Garza Sada, de Don Eugenio, de los grandes empresarios que tenían una sensibilidad con el trabajador y que construían casas y colonias y centros hospitalarios. Sí, sí. Pero esos valores, a través de las generaciones, no sé qué ha pasado, que quizá vivimos en un mundo global, muy cercano, ya se pierde esa identidad, esa empatía poco a poco se va perdiendo. Y hoy día, ¿cuáles son los indicadores de éxito de la sociedad? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que alguien tiene éxito? O al menos, ¿cuál es el estereotipo de éxito? Al menos aquí en México o en el norte de México. Pues alguien que estudie, lo decías tú, ¿no? En una escuela buena, un colegio bueno, una universidad buena, que se vista de esta manera, que vaya a estos lugares, que tenga este carro, que se vista con esta ropa, y poco a poco esos indicadores de éxito, y lo pongo entre comillas, pues van haciendo que todos los demás que no logran eso, o que no logramos eso, pues nos vayamos sintiendo de alguna otra manera que no formas parte de esto. Y esa es una discriminación, aunque no está, es como decimos los maestros, está en el currículum oculto. Ahí está, de alguna otra manera, son indicadores que se van manejando, ¿no? Y si los medios de comunicación lo van reforzando y la familia, que es la encargada de ubicar a los hijos, pues la familia no está porque está trabajando el papá, la mamá trabaja, pues ¿quién educa al hijo? Lo educan los medios de comunicación, que están basados en estos estereotipos de éxito. Si yo no tengo este carro o esta moda o este éxito, pues ya no encajo en este modelo de ciudadano de éxito. Y hay un efecto psicológico que bueno, pues de entrada ya me marca, ¿no? Yo no, miren, les voy a ser bien sincero, no he visto la película que está en Netflix que habla algo así cerca de una vida, de la vida de cierto grupo de jóvenes que viven en la independencia, que creo que surgió mucho revuelo y todo. La quiero ver. Está muy buena, Poncho. Parte de sociología es importante entenderla. Pero, ya no estoy aquí, se llama, ¿no? Ándales, pero es una realidad. Es decir, no la he visto, pero por lo que he leído, es una realidad de gente que dices, oye, ahí está. Y así como están ellos, están ciertas subculturas, vamos a decirlo así, que son discriminadas, que son totalmente discriminadas en el día a día por la sociedad, por la familia, por los grupos, por los medios, y esas subculturas o esa comunidad, tarde o temprano, pues va a pagar las consecuencias a una sociedad que se cree, entre comillas, que es perfecta. Ahora, perdón, algo rápido. Es una cuestión normal, cae en la normalidad, una actitud normal, la cuestión de buscar emparentarte con alguien igual a ti, lo más cercano a tu entorno, ¿no? Pienso yo, tal vez yo tengo una hija adolescente, tal vez viendo este caso que dice Alfonso, si me llegara con que está con un noviecito que está en una pandilla, que se viste de tal o cual manera, sí le pensaría un poquito, estoy siendo muy honesto y diría, ay caray, o sea, está en mi naturaleza ser un poco discriminativo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué eso? O sea, ¿cómo llegamos aquí? Porque yo no me considero una persona clasista, ni racista, ni mucho menos que alguien que discrimina, pero cuando lo pongo con algo muy puntual, digo, híjole, yo creo que no me gustaría, o no me gustaría vivir en tal colonia, o sea, ¿qué es lo que las personas que no tenemos ese sentimiento de que somos racistas, o clasistas, o discriminadores, pues caemos en actitudes o en acciones más que nada, que sí lo son. Aprovecho para mandar saludos a unas personas que están conectadas ahí en Facebook, Ana Rodríguez y Maril Valle, que comentan que pues obviamente tiene que ver mucho con la cuestión de valores familiares. Pero en lo personal, digo, yo también creo que puedo llegar a tener una actitud o una acción discriminativa. ¿Qué hago yo
desde el aula para que eso no suceda? Porque ya lo dijimos, sucede. ¿Qué puedo hacer? En ocasiones yo creo que el error que cometemos, Juan, es que ignoramos el problema. Y me incluyo. Por ser maestro de horas en una secundaria federal, sucede el problema y a veces por no meterte en broncas. No es lo ideal, digo, y no es lo que la regla de lo que hago. O le dices al tutor nada más, pero puedes tú resolver la situación y pararlo. Una de las cosas que yo en particular no, eso sí, no lo dejo pasar y no tolero, es la violencia de un hombre a una mujer, por ejemplo. Ahorita los muchachos son muy llevados en ese aspecto. Y lo que inmediatamente dicen los varones, los adolescentes, es que no vio cómo me pegó ella. Sí, pero la fuerza que tú tienes no es la misma. Tú le puedes dar un mal golpe. No, que va a ver, que cuando me vaya, le digo, no quiero enterarme que tú le vas a hacer algo a esa niña, aunque me vaya. Y debemos de ser más enérgicos, yo siento, en esa situación, cuando luego a veces también le tiran un poquito de carrilla, como se dice aquí en el norte, al que no tiene los materiales, al que no trae el pegamento. Profe, él nunca trae algo. Y por salir del paso de la chamba, bueno, préstale, mira, haz esto y haces a un lado el comentario discriminatorio que se hizo. Pero siento yo que en el aula podemos hacer más de lo que normalmente sea cumplir los aprendizajes esperados. Alonso. Por ejemplo, el día de hoy me contactó la mamá de un alumno para saber cómo iba su situación de calificaciones, ¿no? X, ya se le explicó y todo. Entonces ya me explica, me dice, mire maestro, usted no está para saberlo, pero tengo otros 2 hijos, uno de ellos lleva 2 intentos de suicidio, y me empieza a platicar la situación. Y le digo, no, yo le conseguí un número de una institución local, la Normal Superior, que está dando apoyo psicológico 24 horas, vía telefónica, etcétera. Entonces le facilité la información y le digo, señora, qué pena que no pudimos en 3 años haber platicado en persona, porque, pues bueno, así fue como pudimos llegar a esta conversación, etcétera. Entonces, yo creo que una situación, al menos los que trabajamos en escuela pública, creo que es la saturación de alumnado. No tienes el tiempo para acercarte alumno por alumno y conocer su historia. ¿Por qué ese alumno no trae lápiz? ¿Por qué ese alumno no trajo el libro? Siempre vamos a pensar lo peor, no, pues es que eres un olvidadizo, eres irresponsable, y a lo mejor haces el comentario con un tono pues molesto, etcétera, pero uno también por sacar la chamba, ¿verdad? La cuestión administrativa, cumplir con las fechas de entrega de registros, pero ahí pues es una cadena, ¿no? Es una bola de nieve. Entonces, ¿cuántos casos como el de esta señora no tenemos en 12 grupos de 45, de 43 personas? Entonces, yo creo que es una bola de nieve. Se va complicando todo esto. Y llega un momento donde ya te inhumanizas por sacar tu trabajo administrativo y se te olvida que detrás de cada alumno, pues hay una historia. La señora, aparte, por la cuestión de la pandemia, se quedó sin empleo, me platica que está vendiendo frijoles a la charra en diferentes tiendas, o sea, son un montón de situaciones que uno no las piensas por todo el trabajo que tenemos. Tenemos mucho trabajo con tantos alumnos que ya no tenemos ese tiempo para poder hacer lo que tiene que hacer un maestro, conocer la historia. Esa plática que se tenía con los padres de familia, ya no la podemos tener tan seguido, aunque el alumno no te dé problemas, como quiera tenemos que conocer a los padres y platicar con ellos, no nada más hasta que ya está el registro de reportes hasta el tope. Ahora sí, mándale a hablar porque tenemos que ver qué está sucediendo. Yo creo que aunque no suceda ninguna situación extrema, tenemos que tener ese contacto. Entonces, como resumen de mi comentario, la misma situación te va llevando a volverte más frío
y a desconectarte de esa parte humana que como docentes debemos tener. Oye, Alonso, perdóname, Alfonso, nomás siendo ahí una cosa. ¿Y no será ese comentario lo que nos ha pasado, como decir, es que es por esto? Como quitarnos de responsabilidad un poco de manera personal, es decir, pues soy así porque, pues sí, esto, y todos tenemos una justificación, pero el problema sigue estando ahí. Pienso yo, ¿no será como tratar de no buscar una justificación, sino una acción a que elimine esto totalmente? Porque al final de cuentas es una decisión, y al final de cuentas yo decido si lo veo de cierta manera, si quiero estar de cierta manera, si el otro me cae mejor, si, o sea, eso es una decisión personal. Entonces, a veces en la justificación que la tenemos todos, yo te pudiera decir con el caso que decía de mi hija, pues yo creo que ese noviecito a lo mejor no le va a dar mucho futuro, pero a lo mejor es el que la va a tratar bien, no lo sé. Y a lo mejor un tipo con mucho nivel económico me la va a golpear, o no sé. Estoy pensando en cómo de entrada sí tenemos una acción discriminativa. Como prejuiciosos. Eso es lo que más, sí, somos muy prejuiciosos, eso es lo que más me mueve. Alfonso, ibas a comentar algo. Exactamente, en ese sentido, Juan, compañeros, también los docentes tenemos mucha responsabilidad, ¿eh? Y a veces nos pasamos de la raya. El poner etiquetas, a veces somos los mismos docentes los que etiquetamos al alumno problema y entre comillas le decimos así, y lo vamos comentando con el otro profe y con el de la generación que sigue y todo. Y fíjate que a veces ese alumno problema es el que sale adelante en la vida, ¿eh? En realidad, no siempre es una garantía del alumno que tiene buenas calificaciones académicas, el que en la vida va a ser una gran persona, de éxito, buen padre, buen hijo, buen hermano. No siempre es una garantía. Entonces, sí, yo creo que una responsabilidad de los docentes es ver la parte personal, lo decía ahorita Alonso. No ver al alumno como simplemente, o no vernos nosotros como transmisores de conocimiento, porque ese es un error gravísimo. Es decir, no vamos a ir a transmitir algo y depositar algo en un objeto, sino más bien, ¿cómo podríamos crear que ese alumno que de alguna otra manera está siendo discriminado por algún factor, nosotros seamos ese agente de cambio para poder fortalecer su autoestima, para poder creer en él? Fíjense, yo estoy seguro que si ustedes hacen ejercicio, yo he hecho este ejercicio a través de muchos años, al final del ciclo escolar, una encuestita, ¿no? Con los estudiantes. ¿Qué es lo que más recuerdas de tus profesores de primaria, de secundaria, etcétera, del año escolar? Casi todos dicen, no se acuerdan de, de las clases que le diste. Si la verdad va a ser difícil que se acuerden de si le enseñaste el trinomio cuadrado perfecto o el verbo to be, etcétera. Se van a acordar más de esas actitudes que tuviste con él, de esa atención personalizada, de cuando tuviste confianza en ese chavo, cuando le ayudaste, cuando le diste el taco que a lo mejor no había comido en todo el día. Si ese tipo de cosas que el docente, porque recuerden que el docente muchas veces hace la figura del papá o de la mamá, porque hay muchos alumnos que sus papás están físicamente, sin embargo no están. Aquella famosa frase de hijos, padres vivos, ¿verdad? Hijos huérfanos con padres vivos, ¿no? Hijos huérfanos con padres vivos. Entonces, a veces no están los papás y el profesor es el que puede marcar la diferencia para evitar este tipo de discriminación que tiene que ver con la empatía que decía Alonso. Y yo agregaría algo más que ya mencionó, creo que alguna de las invitadas, la parte ética. La parte ética, eso es sumamente importante. En el momento que nosotros retomemos esta parte ética en la familia y en la escuela, este problema tan grave de la discriminación va a ir disminuyendo en la medida que estos dos pilares se unan, ¿no? Yo recuerdo una figura muy importante del deporte mexicano, que era Hugo Sánchez, seguramente se acuerdan, aquella anécdota que él decía que cuando fue a España a jugar, pues al salir al estadio el público le gritaba, ¿no? Le gritaba indio, indio, fuera indio y no sé qué. Y bueno, a lo mejor otro se hubiera, a lo mejor... achicado, sí. Sin embargo, Hugo Sánchez, pues ya fue lo que ustedes saben, ¿no? Pero es eso, es decir, ante una situación, la figura del profesor es muy, muy influyente en los estudiantes.
Alonso. Fíjate, ahorita que mencionaba Juan lo de, pues no que, en pocas palabras que no le entramos a la bronca, ¿verdad? Yo hace unos años tenía un alumno en tercero que traía unos pelos, que qué bárbaro, que cada vez que lo veía decía, híjole. Oye, ya una Hola. acotación, hablo en general, no digo que nosotros, no. Sí, no, pero ese Hablo sí es un como lo caso grueso. personal, es un caso personal ese sí. Ok. Entonces, oye, le decía, oye, esos cabellos y esos cabellos. Un día en el descanso le dije, ¿sabes qué? Le di un billete, le dije, córtate ese cabello. Era viernes, creo que le di como 50 pesos. Córtate ese cabello. En ese entonces el corte valía eso, ¿verdad? Porque ahorita ya ni te pueden cortar el bigote con eso. Córtate ese cabello. Oye, la semana siguiente se me andaba escondiendo. Seguía con el mismo pelambre, ¿no? Le dije, oye, te di el dinero y no te cortaste el cabello. O sea, ¿qué onda? No te estoy pidiendo el dinero de regreso, pero se me hizo muy mala onda. Así quedó, y ya cada vez que veía al muchacho, decía, chihuahua, o sea, pues no siguió la indicación. Después platicando con la trabajadora social, me dice, no, que el muchachito tal de tercero, que es papá va a ser papá de una muchachita de segundo, total, pues ¿quién es? Oye, que me va señalando ya el chavo. Perdón, ya era papá. Había embarazado a una muchachita de segundo, pues ya sabrás, el gasto, pañales, biberón, y dices tú, ay, caray, qué bárbaro, o sea, pero como no los conocemos, ahí es donde dices, mejor pregunta. Y mi comentario va a concluir con esto, fíjate, tengo aquí un libro de Sir Ken Robinson, que se llama Escuelas Creativas. Vale la pena, yo creo que todos los docentes deberíamos de echar una leída a este libro, porque habla de una escuela conflictiva, porque eso sí, para criticar el sistema y todo, somos buenísimos, pero para agarrar la bronca y hacernos responsables, pues muchos nos lavamos la mano. Entonces, ahí explican sobre una escuela en Europa, británica, muy conflictiva. Entonces, ahí platica entre sus páginas cómo fueron metiendo proyectos y fueron involucrando a los muchachos, porque ya, o sea, era una escuela donde se distinguía por su alto nivel de vandalismo entre los alumnos, pandilleros, etcétera. Entonces, no duraban ni los directores ni ni los docentes en la escuela. Entonces, llegó un director donde dijo, ¿sabes qué? Me la voy a rifar, yo sí voy a implementar algo, porque ya han cambiado muchos directivos de esta escuela. Eso sí, menciona que para poder atraer a los alumnos, tuvieron que dejar de lado lo que era para nosotros los planes y programas o los aprendizajes clave. Tuvieron que dejarlo por un tiempo para involucrarlos en otras actividades que fueron trayendo a esos jóvenes de regreso, fueron quitándoles la idea de que la escuela también los muchachos iban a sufrir, iban a batallar. Entonces, poco a poco se fue retomando nuevamente los contenidos hasta que llegó un momento donde se distinguió esta escuela por su nivel de resultados en las evaluaciones y demás. Entonces, como lo que decía Juan, o sea, nosotros no nos queremos involucrar de lleno cuando realmente eso va a ser lo que va a cambiar o lo que va a ser el cambio. Tal como dices, Alonso, yo creo que cuando dejemos de tener esa visión academicista, de únicamente cumplir los aprendizajes esperados, de irnos a lo que verdaderamente importa, esto va a avanzar. Mientras, esto no va a avanzar. Eso tiene mucho que ver. Así Exactamente. es. Aquí Ayer, el detalle es, ya para terminar, Juan, el detalle es que a veces la visión, a veces hasta de la misma Secretaría de Educación Pública, en Consejo Técnico no acabamos de ver un video donde el Secretario de Educación habla de recuperación de aprendizajes y todo, pero no habla de lo demás. O sea, no están preocupados en cómo recuperar el aprendizaje, sí, pero lo importante es el impacto en la vida. ¿Cómo vamos a escuchar a esos muchachos? es como el resultado, es como la parte numérica en la que siempre hemos estado expuestos y apegados con candado al número en la calificación, al número en la cuenta, ¿sí? Y eso es lo que te da un número como persona.
Ayer recibí una llamada de una excompañera de generación, psicóloga de un colegio reconocido aquí en Monterrey, y decía que tenía un caso justo de un niño que iba a perder el grado para poderlo regularizar, porque tenía ahí una cuestión emocional diagnosticada ya. Entonces yo le decía, si la cuestión es emocional y lo vas a regresar o lo vas a dejar en el mismo grado donde él ya se va a notar la diferencia de estatura, de tamaño, de peso, con los otros niños ya se va a ver diferente, a lo mejor en un empujón o algo, pues los otros niños le van a tener miedo y ya no se van a querer juntar con él. Entonces también la parte de amigos pues se le va a dificultar, y si su cuestión, problema, según entiendo, es emocional, pues le vas a dar en la mera torre, ¿no? Le decía yo. O sea, lo más fácil es regularizarlo en lo académico, porque si él en lo emocional nunca está estable, nunca lo vas a regularizar en lo académico. Va a ser mucho más fácil regularizarlo en la lectura, nos dicen, es que ya va a pasar a tercero de primaria y no sabe leer. Pues yo tengo alumnos en secundaria que no saben leer, entonces, realmente, ¿qué es lo más valioso? Porque yo como psicólogo, como docente, pues puedo decirte, para mí sería esto, pero también a veces el papá, no, es que quiero que aprenda el inglés a fuerza, aunque no tenga amigos, pero que te aprenda el inglés. O es el mismo colegio, no, lo más importante, o la misma escuela, o la misma Secretaría de Educación, lo más importante es que recuperen sus aprendizajes. Algunos aprendizajes, si no eres docente, sabemos, no los vas a retomar, ¿sí? En la vida. Algunos sí, no todos. Entonces, ¿quiénes somos ahorita como para decir, es que este niño tiene que a fuerza aprender a leer ahorita ya, o aprender a sumar o a multiplicar, en lugar de aprender a ser amigos? Entonces, yo creo que también ahí es una cuestión de cumplir con lo más sencillo, creo yo, es donde se nos va la línea. Un comentario rápido nada más, Alfonso, antes de tu participación. Dice aquí una compañera que nos está viendo por Facebook, Amparo Sustaita, le mandamos un saludo. En el caso, comentando con lo que decía Alonso, en el caso de ella, se acerca en su hora de descanso, tiene un espacio ahí como para poder interactuar con padres o con alumnos y tener este acercamiento necesario que, como bien decía Alonso, a veces no nos damos el tiempo, no tenemos el tiempo. Bueno, pues ahí un poquito de una sugerencia que nos da la compañera. Y haciendo énfasis a tu comentario, Martínez Montemayor dice, Alfonso, que pues sí, a veces somos los mismos maestros los que nos convertimos en los que etiquetan a los alumnos. Entonces, pues ahí están los comentarios de la gente participando, y yo creo que estamos de acuerdo totalmente. ¿Vas a comentar algo, Alfonso? Sí, mira, Juan, yo creo que también a veces cuando ya tienes el problema o simplemente cuando ya lo ves en el salón de clase dices, ¿cómo le hago? ¿Por dónde le entro? ¿No? Hay un recurso que muchas veces funciona y a lo mejor seguramente ustedes lo han usado, el buscar algunas películas didácticas, algunas películas educativas que nos pueden ayudar a ver el problema real y ver cómo podemos afrontarlo. A mí en lo personal... Y que muchos son casos reales, ¿eh? Exactamente, que muchos son casos reales. A mí en lo personal me gusta mucho una que se llama Invictus, ¿se acuerdan de esa película? Que es un caso, pues, yo creo que ahora sí, si hay alguien que haya sufrido el racismo, pues ha sido Nelson Mandela, ¿verdad? Pero cómo logra destruir el apartheid a base de ese tipo de actitudes y cómo cambia un país, ¿no? Esa película puede servir como para poder verla con nuestros chavos y lejos de darle una lección yo de historia o de geografía o de racismo, poner la película, analizar la película, ver cómo vinculamos eso en la actualidad, etcétera, ¿no? Y hay otra película que alguna vez me gustó mucho, creo que se llama Escritores de la Libertad o algo así. Escritoras de la Libertad. Si no es así, búsquenla, debe de estar ahí muy, muy conocida. Es un caso también real, buenísima película para trabajar esta parte de la discriminación en el aula, de cómo una maestra logra cambiar a un grupo de chavos que se sentían totalmente discriminados y logra que escriban y de hecho publican un diario de todo lo que ellos escribían, ¿no? Está basada en una historia real. Entonces, a mí mi comentario es, a veces podemos usar ese tipo de recursos, ¿no? Buscar alguna película didáctica, educativa,
que sea basada en casos reales. Y bueno, pues Goleman ahí está, ¿verdad? Ahí claramente Goleman que colaboró ahí con este señor de las inteligencias múltiples, el proyecto Cero, ¿verdad? Allí en Harvard, ¿verdad? Los dos ahí trabajaron, Goleman y este señor Howard Gardner, ¿verdad? Exactamente, la parte emocional, la empatía, el ver que yo me tengo que poner en el lugar del otro. Una vez me decía un alumno hace como unos 10 años, estábamos platicando sobre este tema justamente de la discriminación, y me decía, profe, en mi casa, y acuérdense que los jueces más severos son los hijos, decía, en mi casa, mi mamá es aparentemente muy buena gente, pero a la muchacha que trabaja con nosotros la trata malísimo, decía. Y el niño era el que lo veía. Decía, y la trata malísimo porque no habla el idioma de nosotros. Me imagino que la señora que le ayudaba en la casa hablaba algún dialecto y por eso la dueña de la casa pues la trataba como el perro, ¿verdad? Pero el niño se fijaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese niño, pues cuando crezca, pues ustedes lo saben mejor que yo, colegas, va a tratar de repetir esos patrones indirectamente en la sociedad, con sus amigos, con su esposa, con sus hijos, con los que trabajan cerca de él. Nuestros hijos están capturando todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos realizando, reproducirán para bien o para mal lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que posponemos, etcétera. Y abonando a lo que comentas, Poncho, y me acordé, y dos comentarios rápidos. Yo en el 93, ahí para que le calculen los años, en el 93 falleció mi papá. Yo tenía un maestro de geografía, no recuerdo ningún contenido de él, pero recuerdo que él me saca del salón, Jorge, mira, esto va a pasar, esto así. Te puedo decir que todavía se me hace un nudo en la garganta cada vez que recuerdo eso. Eso que me dijo el maestro ahí, y que se iba a convertir a lo mejor en otra situación, el maestro Florentino, hizo que se desencadenara en otro aspecto, ¿no? Darle ese, como le digo yo a veces a mis amigos, yo perdí a mi papá a los 13 años, me pude haber hecho marihuano, algo dañino a la sociedad, pero gracias a ese maestro, y obviamente gracias también a mi mamá, Familia, pude ir orientando las cosas, ¿no? Y no empezar a preguntar o cuestionar a Dios, etcétera, etcétera, gracias a la intervención de ese maestro, que no recuerdo, como decía Juan también hace rato, no recuerdo ninguna lección de él. El segundo comentario va en cuanto a esto, a lo que comentas. La OCDE ya desde hace tiempo, la UNESCO en el informe Jacques Delors ya nos había dicho cuál era lo que teníamos que hacer, qué era la educación que necesitábamos para el siguiente siglo, decían. Hace más de 20 años. Exactamente, es ser, hacer y conocer para aprender a convivir. Y aprender a convivir es tener esa relación con los demás, sin dañarlos, ser empáticos, como están comentando ustedes. Pero pareciera que no lo estamos tomando en cuenta. Pareciera que esta sociedad capitalista, y no es que el capitalismo sea malo, sino la vorágine del mismo capital nos está llevando a satisfactores y que olvidemos lo verdaderamente necesario. Y ya para cerrar nada más, voy a saludar aquí a una compañera que está en mis redes, Carla Rodríguez. Ella fue una compañera, nunca se lo dije, una compañera de USAER, de las primeras secundarias públicas que estuve yo, fundamentales las maestras de USAER para este tipo de temas y atender situaciones de no discriminación, que en este caso a alumnos con necesidades educativas especiales. Ahí mi comentario. Oye, Jorge, si me permites tantito, Juan, así brevemente, Alonso, en ese sentido que dice Jorge, antes de que se me olvide, yo vincularía también otro elemento que es la impunidad. Es decir, si nosotros en el colegio, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, creamos un clima de impunidad ante este tipo de problemas de racismo, de discriminación, de insultos, el alumno, la verdad, va a crecer así. ¿Sí? Queda impune. Y yo creo que ese problema es a nivel país, a nivel nacional. La impunidad es de las cosas más graves que tiene. Entonces, si nosotros vemos el problema en el salón de clase y nosotros no hacemos nada, esa situación de ofensa,
de maltrato, de exclusión, queda impune y la persona lo sigue haciendo como si nada. Creo que hay una responsabilidad o corresponsabilidad muy grande en que si nosotros no hacemos nada, también llevamos la responsabilidad de que ese niño, el día de mañana, tenga patrones o conductas equivocadas y nosotros llevamos ahí la corresponsabilidad. Como dice el dicho, ¿no? No peca el que mata la vaca como el que le sostiene la pata. De la pata. Vamos a ir, somos responsables, es justamente el tema, porque, insisto, yo no me considero una persona así, pero haciendo un análisis personal, digo, pues sí he tenido acciones también que recaen en ciertas actitudes, acciones así tal cuales, que desde la parte del prejuicio hacen que actúe de una forma discriminatoria. Y entonces, las sociedades de abajo, los chicos, los adolescentes, los niños, los bebés, pues somos a final de cuentas el modelo a seguir. Entonces, mientras nosotros que estamos ya conscientes de esa situación, no hagamos algún cambio fuerte, pues esto se va a seguir arrastrando. Qué bueno, Jorge, que tienes ese recuerdo de ese maestro. Es importante hacer la aclaración, la acotación de que muchas veces nosotros nos enojamos con nuestros alumnos o nos molestan, algunos alumnos, hablo en nivel general, y decir, no, es que ya me tiene harto, o ya estoy cansado de este grupo, ya no sé, pero no sabemos en qué momento le vamos a tocar la vida a ese estudiante o a esa estudiante. Entonces, eso sí es bien importante tenerlo nosotros en cuenta, nunca perder la parte humana de la vocación de ser docente, porque no sabemos en qué momento uno de nuestros niños, adolescentes, nos va a necesitar. A lo mejor ni nos damos cuenta, sí, a lo mejor ni nos damos cuenta, pero le cambiamos la vida a esa persona en ese momento al compartirle un sándwich, al darle una palmada en la espalda, al decirle buenos días o al parar a los demás que se burlan de él, etcétera, etcétera. Puede ser algo significativo, muy significativo para ellos y a lo mejor algo insignificante para nosotros, algo para todos los días. A lo mejor yo una vez al día le comparto de mi loncha a mis alumnos, pero a lo mejor en cierto momento a uno que le compartí le cambié la vida y la perspectiva hacia su persona, ¿no? Entonces, sí es bien importante que nosotros ya como adultos que somos reflejo de eso, no lo perdamos en cuenta. Alonso, ibas a comentar algo. Sí, pues hablando de la empatía, pues quiero pues saludar a las personas que nos están viendo y que están comentando aquí en mis redes sociales. Bueno, pues un saludo a Jorge Antonio Ríos, que por ahí Juan ya leyó por ahí algo de sus saludos. G. Martínez Montemayor, Alma Rose Rodríguez, Alonda Alderete, Juan Carlos Alderete. Pues ahí tres porra, Poncho, yo creo. Están poniendo que muy buenos, vaya, la plática que estamos llevando aquí. Les agradecemos a esas personas que están comentando, que nos están viendo, porque pues es algo que pues lo vivimos día a día, pero no siempre nos sentamos a platicarlo para compartirlo. Y bueno, sobre lo que comentaban tanto Poncho como Juan, y bueno, Jorge también. Por ejemplo, la película que estaba comentando Alfonso y apoyado con el libro, yo creo que cuando uno busca ser mejor en su trabajo, pues vas a buscar recursos en donde se pueda. De un video, de una película, de un libro. Nosotros no somos los mejores maestros y a lo mejor nunca lo vamos a hacer, pero siempre estamos buscando la manera de mejorar. Y eso yo creo que es muy válido, ¿verdad? Otra cosa, como que el trabajo nos va llevando más a enfocarnos en lo académico, pues porque es nuestra chamba, pero se nos olvida que la otra mitad es lo humano, y eso lo estamos dejando por un lado, y a lo mejor hasta lo estamos totalmente eliminando de nuestra práctica. Ese comentario acertado cuando alguien, digo, tú te das cuenta cuando un alumno está triste. A lo mejor hasta lo estás viendo llorar y nadie lo había notado. Entonces yo cuando he llegado a ver eso,
Yo me acerco, le pongo la mano en un hombro, oye, ¿todo está bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres comentar algo? Ya está, si el alumno te comenta o no, pero tú sabes que ese apoyo, tú no sabes qué tan valioso puede ser. ¿Por qué? Porque uno se pone en los zapatos del otro. Porque tú no sabes qué está viviendo esa persona. A lo mejor siente que o está pasando por una situación en donde piensa que no hay nadie en el mundo que lo pueda escuchar. Y a lo mejor es ahí donde uno entra. Y a lo mejor ese acercamiento puede haber marcado una historia ahí en su vida, ¿no? Yo creo que la cuestión que platicaba Juan, el ejemplo del posible novio de su hija, yo creo que esto también tiene que ver como el machismo, que es algo que ya viene desde generaciones atrás. Ahorita nosotros estamos viviendo un cambio del machismo, ¿verdad? Porque, digo, nuestros padres, al menos el mío, el que lavara un traste, pues era así como que, ¿yo por qué? Yo soy el hombre de la casa. Y ahora la historia es, oye, tú también vives aquí, tú también tienes que apoyar. Entonces, ahí hay un conflicto, pero ya está cambiando poco a poco, y esto es a nivel mundial, no es exclusivo de México y mucho menos de aquí de los regios. Es algo que está cambiando. Entonces, este mismo cambio que nos va sensibilizando, nos va llevando a otros aspectos como que no los habíamos considerado. A lo mejor lo que decíamos nosotros, que somos de los 80, 70, 60, la carrilla, pues hasta eso podemos decir que nos forjaba, ¿no? La personalidad. Pero como ahora va cambiando, pues también se va sensibilizando la sociedad. Oye, pues ¿por qué tengo que aceptar una ofensa y aparte verla como juego, ¿no? Entonces, como que esto ya se empieza a pensar de todos los lados posibles, y es donde entra esto de la discriminación, que antes eso no existía. Ahora ya vemos, pues, que por el color de piel, el trabajo, el tipo de carro, el tipo de ropa, el tipo de casa, entonces empieza, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio que al momento que ya lo empezamos a poner en la cabeza para pensar, ¿por qué pienso así? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué lo estoy clasificando? Pues yo creo que ya estamos entrando en este cambio, ¿no? Y como dicen, ¿verdad? Para que haya orden, pues tiene que haber caos. Y yo creo que ahorita estamos entrando en este caos para que posteriormente se estabilice y pueda la sociedad seguir avanzando y seguir modernizándose. Sobre todo esta cuestión que dicen, ay, es que la generación de ahora por todo se ofende. Pues yo creo que más bien están desnormalizando la violencia, porque al final de cuentas vivíamos en violencia. Que una cuestión de no criar a los hijos porque yo soy hombre, era una cuestión de violencia familiar. O sea, muchos de nosotros por generaciones se perdían de la figura de un padre porque pues así era, ¿no? O por decir un caso, ¿sí? Entonces, yo creo que más bien se está desnormalizando la violencia. Sí, seguramente habrá alguien que se vaya al otro extremo, ¿sí? Y que no lo entienda como un área de oportunidad, sino como se siente ofendido, seguramente también lo sabrá, pero yo creo que, como bien dices, es parte del cambio, esa desnormalización de la violencia por la que por muchos años se vivió, por lo menos en la sociedad mexicana. Así es, así es. Como algo normal. Algo normal, exactamente. Yo creo que, ya para ir concluyendo un poco, yo creo que hay algo que sí tendríamos que reforzar, esta famosa regla de oro, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Si eso se vive en la casa y se vive en la escuela y se vive en la iglesia y se vive en el fútbol poco a poco vamos a ir pues minando ese tipo de problemática que es muy fuerte, es un monstruo este problema de las actitudes discriminatorias, pero poco a poco podríamos ir colaborando o poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Pero eso no va a funcionar si nosotros como docentes o como personas no cambiamos de actitud con los demás. Es decir, el cambio tiene que ser de nosotros mismos.
empezar por nosotros y con los que nos rodean, ¿no? Con el que está más cerquita de la casa, con mi esposa, mis hijos, mis hermanos, el vecino. Si yo transmito eso a los demás, seguramente va a ser esta cadenita famosa que luego se transmite, ¿no? El no tratar a los demás como no te gustaría que te trataran a ti. Y la segunda idea que yo pondría es no darnos por vencidos, es decir, seguir luchando, no pensar que esto ya no se va a solucionar. Luchar, es tratar en nuestra trinchera, escribir el periódico, hacer un reportaje, hacer estas situaciones que hacemos nosotros, estos coloquios que estamos tratando de fomentar para mejorar la sociedad. Es decir, tener siempre una esperanza de que esto lo podemos mejorar y lograr y no rendirnos, ¿no? Yo creo que así como nosotros que estamos iniciando esta serie de coloquios educativos, habrá gente que se nos va a unir y gente que pensará igual que nosotros y lo va a replicar en su casa, y al final de cuentas esa es la forma de educar en una sociedad tan compleja como la actual, que lamentablemente estamos bombardeados por unos mensajes, creo yo, equivocados, como decía al principio, de los falsos indicadores de la felicidad. De felicidad. ¿No? A propósito de esto de la felicidad, una vez me tocó escuchar una plática de el personaje de la película En búsqueda de la felicidad. No me acuerdo ahorita cómo se llama en quién está basada la película. Me tocó la fortuna de estar en una conferencia de él, y dices, cuando lo escuchas y ves cómo te platica la vida de él y cómo se inspiró la película y todo, dices, este señor tenía todo en contra. Todo, así que todo en contra, y cómo puedo lograr salir adelante a base de esa esperanza, de esa fe y de esa tenacidad. Entonces yo creo que no dejar de tener esa esperanza de que podemos lograr un cambio, ¿no? Eso sería mi conclusión, Julián. Se llama Chris Gardner. Chris Gardner, ándale. Chris Gardner. Es correcto. Jorge. Yo creo, Juan, Poncho, Alonso, y la audiencia que está en las redes respectivas de cada uno de nosotros, seamos docentes o no, padres de familia, ciudadanos del mundo, que tenemos que empezar en procesos reflexivos de cambio, que nosotros veamos qué podemos hacer, aunque suene muy trillado, desde nuestra trinchera, qué podemos hacer para que esto cambie. Nosotros en nuestra realidad docente, poder abonar a este proceso, también muy trillado, un proceso de mejora continua, pero personal. Basarnos en cambiar, ¿qué tengo que cambiar en mis prácticas para evitar estos actos discriminatorios? ¿Algún alumno se ha sentido ofendido de lo que he dicho? A lo mejor yo digo, ay no, ¿cómo se va a sentir ofendido? Simplemente yo no soy responsable de cómo se sienta el otro, de la forma en la que lo estoy diciendo. Es su sentimiento, es su forma de percibir el mundo. Y no puedo decir, ay, no te ofendas por lo que te dije. No, ahora sí que es dentro de su ser lo que él siente. Y debemos de manejar mejor nuestro ser docente con respecto a esta perspectiva axiológica. Con respecto a que, como decía Poncho, tenemos alumnos que no sabemos si tengan la figura paterna, la figura materna, no sabemos dónde esté el daño, por llamarlo de alguna manera. Y es mejor, como dice Juan, mejor generar algo positivo, generar un recuerdo grato, aunque yo que soy de historia no se acuerde quién fue Miguel Hidalgo, pero que se acuerde que alguna vez es como le digo a mis muchachos, este viejo loco alguna vez les dijo algo de valores y se acuerden de algo y lo apliquen en la vida. Y sobre todo, mejorar, siempre mejorar nuestro yo docente para que impacte adecuadamente en las generaciones. Y ya para terminar, no sabemos si lo estamos haciendo bien porque no conocemos el futuro. Le digo a mis muchachos de la universidad y demás de formación de maestros, pero tenemos que hacer algo y por algo tenemos que empezar y vamos a hacerlo bien dentro de lo que conocemos a final de cuentas. Ahí mi comentario. Muchas gracias, Jorge. Alonso. Pues yo creo que mientras estemos frente a un grupo de alumnos, tenemos muchas oportunidades de mejorar nuestra práctica docente. Cursos, actualizaciones hay muchas, hay de todo tipo,
pero cuando tú buscas un libro, un video, una película para inspirarte o para llevarle a los alumnos algo diferente, yo creo que ahí estás haciendo bien tu chamba. Lo académico, como quiera, lo vas a tener que hacer, pero tratar de fomentar la otra mitad que por años lo hemos estado dejando, la parte humana. Y eso yo creo que los que estamos aquí coincidimos en este pensamiento, no por nada estamos aquí, porque queremos comentarlo, queremos platicarlo, queremos compartirlo. Son situaciones del día a día y yo creo que es algo muy bonito lo que estamos haciendo, porque, no sé, esto que estamos haciendo me fascina y el poder inspirar a uno, aunque sea, va a ser bastante. Y esto nos va a nutrir más cuando lleguemos a estar detrás del monitor dando clase o cuando volvamos a estar en un aula. Todo esto que estamos haciendo nos lo vamos a llevar y nos vamos a acordar del maestro que le ayudó a Jorge, de las películas que inspiraron a Poncho, del novio cholo de la hija de Juan. O sea, todo esto nos lo estamos llevando, nos estamos nutriendo y yo creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino y pues no hay que bajar la guardia porque es una labor muy difícil el estar con tantas personas, con tantos seres humanos, con tantas historias. Es una chamba muy pesada. Lo académico sale y por eso lo estamos dejando únicamente en lo académico. La parte humana de valores, de emociones, la estamos dejando de lado. Y eso no debe ser, porque la labor del docente, eso es lo más bonito, cuando llegas a tocar a esos alumnos y pueden ellos después platicar de ti, a lo mejor sin saberlo tú, platican de ti ahí en la mesa con sus hijos, con sus nietos, ahí donde sabes que a alguien le tocaste el alma por ahí. Ahí mi comentario. Correcto. Perfecto. Yo creo que excelentes aportaciones también de la gente ahí en sus comentarios de Facebook. Saludamos a Patricia Cruz, que nos comentaba de los comentarios de hace rato, perdón por la redundancia. Siempre ha existido, pero ya se le dio un nombre. Me refiero a lo mejor a la parte de la violencia, que antes también había, pero ahora se le llamaba bullying. Pienso que a eso se refería. Rosana Bello también dice que generar un recuerdo grato en los estudiantes tanto le beneficia a ellos como nos beneficia a nosotros, ¿no? Sentirte que estás tocando la vida, lo que comentabas ahorita, Alonso. Y yo creo que, como bien decían ustedes, no hay que bajar la guardia, no hay que rendirse. Yo he tenido o siento que he sido señalado por varias personas del gremio docente con los que he trabajado, de porque yo hago las cosas diferente o me veo raro, o porque me involucro tanto con los alumnos, o no sé, porque también hay un sistema y sí se ve como un poco diferente esa cuestión. Yo recuerdo cuando las primeras veces que me hacían esos comentarios, es que ¿por qué tú andas platicando con ellos? ¿Por qué juegas con ellos? ¿Por qué? Yo me visualizaba a lo mejor no en el modelo, conservando las distancias de Patch Adams, ¿no? De decir, pues él era diferente y pues, pues él hacía a su manera y él pensaba que esa manera podía ayudar. Yo de esta manera también creo que puedo enseñar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos me ha funcionado, creo yo, ¿sí? Muchos de mis exalumnos los sigo teniendo de contactos ahí en redes y todos y me saludan, pienso yo, de manera amable y contentos cada vez que me ven. Entonces yo creo que voy haciendo las cosas de una manera correcta. Eso me deja el sentido, pero sí saber que pues cuando nosotros hagamos esas cosas diferentes y cuando no nos enfoquemos tanto en lo académico, sino en lo humano, pues vamos a ser señalados, ¿eh? O sea, vamos a ser criticados, vamos a pisar callos, como se dice coloquialmente. Entonces, no bajar la guardia desde ahí, seguir nosotros con lo que queremos, que es nuestra convicción, que yo creo, insisto, como estamos de acuerdo todos, lo académico en el momento se regulariza. Lo emocional es bien difícil que lo podamos ya solventar. Sí se puede, porque obviamente yo soy psicólogo, no puede decir que ya algo quebrado ya no se repara, obviamente, pero no es lo mismo, no es lo mismo
en cuestión de tiempo, de desgaste, de todo eso, es mucho más fácil que el chico aprenda a leer a los 15 a que aprenda a respetar, ¿sí? Por decir algo. Entonces, yo creo que fue una hora y cachito muy amena, muy provechosa. Agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo por ahí en las redes, nos siguen ahí en cada uno de nosotros, nuestras páginas de Facebook, Escueleando, eSchool, Docente México. Ahí síganos ahí en los flyers, vamos a seguir haciendo estas convocatorias. Si alguien de ustedes quiere participar, también háganoslo saber ahí por mensaje, por correos, etcétera. O proponer un Y tema los también. involucramos. O algún tema que les interese, sí, algún tema que se ponga de moda. Nosotros hemos hecho dos. El primero fue de la contingencia de la pandemia, cómo actuamos en la cuestión de crisis, porque fue una crisis para todos. Este es el segundo que se puso de moda por la cuestión de que mencionaba al inicio de la transmisión, el caso de asesinato por una cuestión de racismo. Pero sí, si hay algún tema en particular que quieran que se aborde y quieran participar, con todo gusto. Les agradezco su tiempo, compañeros, a todos. Un poquito más de Al una hora. contrario. Esperemos podamos hacerlo, como habíamos comentado, un tercero, un cuarto, un quinto, y que se vuelva algo de culto, que la gente venga aquí a dar sus aportaciones y podamos estar cambiando la sociedad de uno a la vez. Perfecto, Juan. Pues muchísimas gracias, Juan. Un abrazo a todos, Alonso. No, gracias, Poncho, Jorge, Juan. Jorge. Siempre es un honor. Gracias. Ustedes. Gracias a los tres. Igualmente, chicos. A la próxima, nos vemos. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos.